Hola amigos, bienvenidos a mi canal Pintando con Virginia. Esta es Lili, mi engreída, pero por ahí está mi otra engreída que es una gatita himalaya siamesa, que se llama Sophie. Pero esta mi bebé quiere estar conmigo, así que la voy a poner acá atrás. Ahí está, si me puede ver. Ven, come on, come on. Ahorita se parece. Anyway, acabo de pintar esta mesa, o sea, son dos mesas laterales para la sala. Y originalmente eran de este verde con dorado y la base no la pueden ver ahorita, pero es este crema. La dueña de las mesas quiere blanco. Entonces ya la limpié, estoy terminando de limpiarla, ya la limpié y ya le agregué la primera capa. Entonces voy a terminar de darle una pasadita más de limpiador en esta superficie y de ahí procedemos a pintar la primera capa. El producto que yo uso, que me encanta, es este, que lo enseñé en el video pasado, que es un deglosser, degreaser, o sea que le saca la grasa y le saca el brillo, porque todo tiene brillo, y ese brillo, que es un aceite, hace que la pintura no se pegue bien. Entonces, para que se adhiera bien y no se pele después, tienen que usar esto. No necesitan lijar con esta pintura. Esta pintura se llama All in One Paint, todo en una sola pintura, porque ya viene con la base, que es el primer, y viene también con la última capa, que es una protección, que le llaman en inglés top coat. O sea, la pintura ya está con el primer y con el top coat. Antes de proseguir les voy a hablar un poquito. Ella es la dueña. Ella se llama Paula Blankenship. Paula en español. Ella es la creadora de esta compañía y de estas pinturas maravillosas. Se puso de acuerdo con varios químicos para conseguir una pintura que sea así, que no necesite estar lijándose, aspirando ese polvo, en fin. Entonces se ha creado una serie de cosas, como les conté la vez pasada, la pintura, los gels, o gels en español, los que le llaman stain, los barnices de diferentes colores. Entonces, esta pintura de acá, y después les voy a enseñar el baño de visita, es esto. ¿Sí? Todos son diferentes colores de blanco, que obviamente acá no se nota que fueran blancos, ¿no? Tienen otros tonos. Este de acá no, este ya empieza a ser gris. Pero todos son así. El que estamos usando ahora es cashmere, o sea, cashmere en español. Después les voy a enseñar en la pared, porque con esta pintura, yo les dije la vez pasada, se pueden pintar suelos, paredes, duchas o regaderas, todas esas cosas, pero es una pintura excelente. Normalmente yo usaría dos capas. Como les digo, esta tiene solo la primera capa. Entonces vamos a usar de una vez el limpiador para que vean que con una brochita barata simplemente aplico en la mesa. Ya lo hice antes, esta es la segunda capa porque quiero estar segura que salga todo, toda la suciedad, toda la grasa. Hi Mimi, ¿cómo está mi Mimi? Qué pena que no la pueden ver, está acá abajo. Mi gatita preciosa. Tengo dos gatitas. Mimi, que es una cálico, y Sophie, que es una siamesa himalaya. O sea, una siamesa de pelo largo. Y unos ojos azules preciosos. ¿No, mi amor? Uy, sí, preciosa es ella. Hijita. Tengo 3 hijitas. Aparte de 2 nietos, 2 hijos y un esposo. Pero mis animalitos son mis bebés. Todos son mis bebés, angelitos puros. Ok, entonces ahora
voy a limpiar. La primera capa, miren cómo salió un poco de suciedad. Entonces, con esto ya termino de sacar todo. Y ya está seco. Entonces ahora ya estoy lista para pintar. Yo todo pongo mis cosas en platitos de cartón para que no se malogre las superficies. Entonces esta es la tapa. Es un envase de plástico. Y por supuesto todas las pinturas necesitan revolverse muy bien para que pueda adherirse. Entonces ya lo hice y les quiero enseñar un truco. Cuando pinté, después que pinté esta mesa, que ha sido hoy día mismo, después de pintar puse mis brochas acá dentro, una bolsa Ziploc. Eso fue hace 2 horas, 3 horas y sigue suavecita. Ese es el truco. Lo ponen en una bolsa en lugar de lavarla, después que pintaron, en lugar de lavar. Bueno, la ponen en la bolsa y lo ponen en la refrigeradora, nevera, y eso evita que se seque. Entonces se mantiene húmedo, como que están pintando todavía. La vez pasada yo me olvidé y lo dejé por 2 semanas y seguía húmedo, así que es un buen truco que aprendí de los videos de Paula Blankenship. Y ya saben, para limpiar pueden usar la esponjita de cocina, esta otra, cualquiera. La cosa es que arañe para que cuando saque todo ya lo limpian. Entonces la técnica que he aprendido consiste en usar 2. Una brocha y un rodillo. En la tienda de esta pintura, que se llama All in One Paint, porque ya les expliqué, todo en una sola pintura, también venden este tipo de brocha, que lo uso más para muebles más grandes y muy gruesa. Me voy a acercar para que la puedan ver. Miren el grosor, comparen con esta. ¿Se dan cuenta? Acá entra más pintura. Y esto uso mucho en otros muebles más grandes. Esta superficie es más pequeña, entonces no puedo pintar mucho, pero en la parte de abajo de la mesa, ahí sí es... Vamos a ver si puedo ponerlo. No sé si lo podrán ver, déjame ver. ¿Pueden ver? No, no lo pueden ver porque estoy tapando. Sí. Hey, look at that. Ahí están Mimi y Sophie. ¿La pueden ver? Linda, mis bebés. Ok, entonces vamos a pintar. Entonces ya les di el secreto y les voy a enseñar cómo. Lo que hace la brocha es poner la pintura y cuando pintan siempre se crean burbujas de aire. Entonces el rodillo quita esas burbujas. Entonces vamos a pintar. Para efectos de este video solamente vamos a pintar encima. Nada más, no, después ya pinto la parte de abajo, las patas de las mesas que son unos pilares. Ya sé que necesito música, pero todavía no he tenido el tiempo de hacerlo, pero pronto lo voy a hacer, para que no estén escuchándome nada más y tengan una música bonita de fondo.
Y esta pintura seca bien rápido. Normalmente se echan más o menos 2,5 capas, o sea, 2 capas completas, y la media es porque van a hacer retoques. Ahora, tienen que pensar también que depende qué cosa están pintando, el color base que están pintando. Si es muy oscuro, obviamente van a necesitar más de 2 capas para poder cubrir todo. Pero vamos a ver cómo queda. Como les digo, esto es una capa, no ha quedado nada mal. Cuando ponga la segunda capa, ahí voy a decidir si se necesita una tercera capa o no. Esta parte acá dorada necesita una brocha así sencilla, inclusive hasta una brocha más pequeña. Hay veces que para mis proyectos uso las brochitas esas sencillas de pintar acuarelas o pintar un canvas para que quede todo bien hecho. Ok, vamos a usar esto una vez para que vean. Entonces simplemente cuando paso estoy, como que se dice, eliminando todas las burbujas. Ojalá que me consiga un camarógrafo pronto. Mi nieta ha prometido que me va a ayudar los sábados. Ella está en la universidad, así que solamente puede los sábados. Y bueno, está estudiando premedicina, así que sus cursos no son fáciles tampoco, así que le entiendo. Más bien sería un privilegio que tuviera el tiempo de ayudarme ella. Porque yo sé que lo hace con todo amor. Vamos a terminar de pintar la parte dorada, que después la voy a tener que pintar de dorado otra vez. Pero como ya había pintado la otra, este dorado es antiguo, entonces la dueña vino ahora y vio y me dijo que si todo blanco como que se ve un poquito soso, un poquito aburrido. Entonces me ha pedido que vuelva a pintar lo dorado. El verde ya no, el verde va a ser blanco obviamente, pero quiere que pinte el dorado, así que tengo que ponerle un dorado fresco para que las dos mesas estén parejas. Entonces tiene dorado en la parte de acá del pilar, porque las patas son pilares, y va a quedar mucho mejor cuando sea todo parejo, un dorado nuevo en ambas, porque no puedo guardar este dorado de esta mesa antigua, porque como les digo, esta mesa tiene, el dorado se pintó hace 6 años, 7 años, entonces ya con el medio ambiente todo cambia, ¿no? O sea, todos los colores cambian. Y la luz también hace que todo cambie. Entonces tengo que darle una segunda mano y una tercera mano, y cuando ya esté seco, dentro de 2 horas o 3 horas, ahí ya le vuelvo a dar la segunda mano y de repente la tercera mano. Ok. Entonces ahora voy a enseñarles el baño que pinté, o sea, la pared que pinté con este color. Es un color muy bonito, realmente. Y acuérdense, cuando vayan a pintar, estén preparados. Yo tengo una mesita auxiliar donde pongo mis esponjas, mis pinturas, donde pongo todo. Entonces no tengo que estar buscando a último minuto y me protejo la ropa. A pesar que tengo ropa para pintar, me protejo la ropa con mi mandil.